Bienvenidos, curiosos del pasado y del presente. ¿Estás listo para descubrir cómo se ganaba la vida en épocas pasadas y cómo un tiburón puede vivir en agua dulce y salada? Prepárate para un viaje entre lo inusual y lo fascinante. Y claro, recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de estas curiosidades. ¡Comencemos! Número 10. Este título se lo lleva una gran masa de residuos radioactivos descubierta por un equipo de científicos rusos en diciembre de 1986. Entre los expertos, la llaman cariñosamente la pata de elefante de Chernobyl, por su apariencia, claro. Pero no es su aspecto lo que da miedo, sino lo que puede hacerte si te acercas demasiado. Los sensores de radiación dicen que si te acercas por solo 30 segundos, comenzarás a sentir náuseas y dolor de cabeza. Si te expones durante 2 minutos, te provocará sangrados internos, y con 5 minutos de exposición, sufrirás tantas lesiones internas que morirás irremediablemente en solo 48 horas. Incluso llevando un traje de protección, un científico que aparece en una fotografía murió a las pocas horas por no saber a qué se exponía. En el mundo no hay una sustancia más mortífera que la pata de elefante de Chernobyl. Así que mantente alejado. Incluso ahora, décadas después de su formación durante el desastre de Chernobyl, los expertos dicen que sigue siendo tan mortal como el primer día que la encontraron. Número 9. Ahora hablemos de Ciudad 40. Este es el nombre de una ciudad cerrada ubicada en la zona norte de los Montes Urales, a unos 1800 kilómetros de la capital de Rusia. ¿Qué la hace tan especial y diferente de cualquier otra ciudad? El gobierno ruso no permite que nadie entre o salga de ella. La historia cuenta que las primeras personas que se mudaron allí lo hicieron durante la década de los 40 para trabajar en fábricas de la Unión Soviética en proyectos ultra secretos. Lo que muchas de esas personas no sabían es que jamás volverían a salir de la zona cercada, y que tanto ellos como sus descendientes estarían destinados a vivir allí dentro sin posibilidad de salir jamás. Actualmente se sabe muy poco de lo que sucede allí y de cómo viven las personas. Es imposible entrar, y a medida que te acerques a la ciudad, encuentras varias señales que te alertan de que estás ingresando en un área prohibida. Así que si alguna vez te preguntan cuál es la ciudad más inaccesible del mundo, no dudes en responder que es Ciudad 40 en Rusia. Número 8. Ahora vamos a hablar de la triste vida de los demonios marinos. La vida de las criaturas marinas que viven en la zona abisal no es nada fácil. Rodeadas de total oscuridad, estas criaturas enfrentan un entorno hostil y desafiante, y en completa soledad, sin mucho que hacer más que esperar la muerte. Pero entre todas las criaturas marinas de esa zona del océano, creo que la especie con la vida más triste es el macho de los demonios marinos, conocido científicamente como Ceratidae. La vida de los machos de esta especie se reduce a nacer y buscar una hembra lo más rápido posible. De lo contrario, mueren de hambre. Básicamente, el macho solo puede alimentarse y vivir si se une al dorso de una hembra como si fuera un parásito. ¿Lo ves? Lo triste es que desde que se une a ella, toda su vida dependerá de lo que haga la hembra. Nunca podrá separarse y la acompañará a donde sea que vaya. Su alimentación, cuidado y vida en general dependerán completamente de ella. A cambio, la hembra solo pide una cosa: que cuando su deseo sexual se active, el macho agregue la sustancia mágica para satisfacerla. Vivir en una de las zonas más inhóspitas del océano y carecer de autonomía desde pequeño hace de los demonios marinos machos uno de los animales con la vida más triste que se conoce. Número 7. Si alguna vez has visto esos videos que muestran una extraña masa desconocida en una playa, nadie sabe qué es o de qué animal se trata. Aunque en muchos casos resultan ser restos de ballenas y tiburones, una buena parte de ello nunca puede ser identificada por los expertos debido a que ya están muy descompuestos u otras razones. Lo que quizá no sabías es que a estas cosas se les conoce con el nombre de claustro. Un claustro es básicamente el nombre que se utiliza para referirse a todos aquellos cuerpos o restos que carecen de forma y no se parecen a ningún animal conocido o que los científicos no pudieron identificar por completo. Lo que quiero decir con todo esto es que, considerando que los humanos solo hemos explorado cerca del 5% de los océanos, no sería descabellado pensar que un buen porcentaje de claustros podrían ser restos de monstruos marinos desconocidos. ¿No te parece? Al menos esa es mi teoría. Número 6. La estatua más grande del mundo a lo largo de la historia. Las manos que hemos construido estatuas de todo tipo para recordar eventos o personas importantes. Desde el Buda del Templo de Primavera en China hasta el Cristo Redentor en Río de Janeiro, que seguramente ya conoces. Pero algo que muy pocas personas saben es que el mundo de las estatuas tiene un nuevo rey que difícilmente será superado. Se trata de la estatua de Sardar Patel, un hombre considerado como el padre de la India moderna, a quien le han erigido una estatua de 240 metros de altura en Gujarat, India.
Para darte una idea de su tamaño, compáralo con las 3 estatuas más grandes hasta ahora. El Buda del Templo de Primavera en China, que mide solo 153 metros, la Estatua de la Libertad, que le sigue con 93 metros, y la Madre Patria de Rusia, que ahora ocupa el 4º lugar con 91 metros. Impresionante, ¿verdad? La construcción de esta estatua no fue tarea fácil. Se utilizaron cerca de 210.000 metros cúbicos de cemento, 25.000 toneladas de acero, 1.700 toneladas de bronce y el trabajo incansable de 2.500 obreros. ¿No te gustaría construir tu propia estatua? Número 5. El proyecto Libro Azul. En las últimas décadas, los gobiernos han iniciado proyectos confidenciales para diversos objetivos, y uno de los menos conocidos es el proyecto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocido oficialmente como el Proyecto Libro Azul. ¿Sabes de qué se trataba y por qué es tan curioso? Su objetivo era descubrir si los ovnis representaban una amenaza potencial para la seguridad nacional. Suena loco, ¿verdad? La historia cuenta que durante los años 40 y 50 llegaron decenas de informes de ovnis a las autoridades estadounidenses. Y no solo por personas comunes, sino también por militares de alto rango en la Fuerza Aérea. Este fue el motivo para iniciar un proyecto y averiguar si esos objetos tan extraños que muchos reportaban eran reales y qué tipo de peligro podría representar para la nación. En los 17 años que duró el proyecto Libro Azul, desde 1952 hasta 1969, se analizaron cerca de 12.000 casos de ovnis reportados en todo el país, llegando a la conclusión de que no representaban una amenaza para la nación en absoluto. Lo más interesante de todo esto no es el informe final, sino que un proyecto como este realmente haya existido. Número 4. La lucha contra pulpos fue uno de los deportes más extraños del siglo pasado, quizás uno de los más peculiares de la historia. Básicamente consistía en atrapar a un pulpo y llevarlo a la superficie. El grupo que capturaba al pulpo más grande ganaba la competencia. Los pulpos, como cualquier otro animal, no disfrutan ser molestados, mucho menos sacados de su hábitat natural, así que no era una tarea fácil, como podrás imaginar. La lucha contra pulpos fue muy popular en las décadas de los 50 y 60 en Estados Unidos. Para darte una idea, en uno de los últimos eventos participaron 111 competidores y atraparon 25 pulpos gigantes. El más grande pesaba 57 libras. Algo curioso de esta competencia era que, una vez repartidos los premios, cada participante decidía entre comerse al pulpo o liberarlo nuevamente en el océano. Afortunadamente para los pulpos, este deporte ya no se practica. Número 3. El rayo globular es uno de los fenómenos naturales más raros y menos conocidos de nuestro planeta. En caso de que no hayas oído hablar de él, lo cual es muy probable, el rayo globular es una bola luminosa que aparece durante tormentas eléctricas. Según los informes, parece comportarse de manera inteligente, moviéndose y deteniéndose a su antojo, e incluso emitiendo sonidos similares a silbidos, hasta que poco a poco se desvanece y desaparece. Extraño, ¿verdad? Los primeros informes de este fenómeno datan de 1630 y a lo largo de la historia, muchos han sido testigos de su presencia en vivo y a todo color. El único problema es que hasta ahora ningún experto ha podido dar una explicación convincente sobre cómo se forman, por qué lo hacen, ni mucho menos si son peligrosos o inofensivos para los humanos. Dado que es un fenómeno que dura solo unos segundos, ha sido extremadamente difícil capturarlo en video o estudiarlo en detalle. Ahora se le conoce como uno de los fenómenos naturales más extraños. Número 2. En caso de que te estés preguntando ¿qué escuchaste? Ese es el sonido que emiten las ranas de la lluvia del desierto cuando están enojadas. El nombre científico de la especie es Breviceps macrops. Miden aproximadamente 4 centímetros y viven exclusivamente en una pequeña franja costera entre Namibia y Sudáfrica. No habitan en ningún otro lugar del mundo, por lo que es muy probable que ni siquiera supieras que existían. Una curiosidad interesante es que pasan todo el día escondidas a 10 o 15 centímetros bajo la arena y dejan la noche como el único momento para ir a buscar comida. Aman comer insectos. Cuando están molestas o se sienten amenazadas, emiten un potente rugido capaz de intimidar a cualquiera. Lamentablemente, al ser muy frágiles y pequeñas, su especie se ha reducido cada año, colocándolas en la lista de especies amenazadas. Número 1. Uno de los peores trabajos de la historia. ¿No te sientes a gusto con tu trabajo actual? Te vendría bien escuchar cómo se ganaban la vida algunas personas del pasado. La historia cuenta que durante los siglos XVI y XVII existía un puesto bastante peculiar conocido como Room of Destiny. Por sus características, se dice que fue uno de los peores trabajos de la historia. ¿Tienes idea en qué consistía? Un grupo de personas tenía que atender al rey cada vez que sentía la urgencia. Sí, así como lo oyes. Cada vez que al rey le entraban las ganas, el grupo se dirigía hasta el aposento real con un depósito similar a este. Luego, solo era cuestión de esperar a que el rey terminase para poder limpiar.
¿Todavía te quejas de tu trabajo? Lo más curioso es que, a pesar de ser considerado uno de los peores trabajos de la historia, por tener que estar frente al rey en momentos íntimos y tener que limpiarlo, en realidad era también muy prestigioso. Se dice que el rey aprovechaba esos momentos para compartir sus preocupaciones y pedir consejo. Y eso no podía hacerlo cualquiera, sino alguien en quien el rey confiara de verdad. Pues sí, no era un trabajo para todos, ¿verdad? Pero bastante interesante. Viéndolo de esta manera, no está tan mal. ¿Y tú qué opinas de esto? Déjamelo saber en los comentarios. Y claro, no te pierdas más curiosidades como estas. Suscríbete al canal y asegúrate de dejar tu like si disfrutaste del viaje por lo inusual y fascinante. ¡Nos vemos!